Hola a todos, hoy quiero llevarlos en un viaje increíble que hicimos en julio 2023 a la hermosa colonia menonita cercana a Huatraché, Argentina. Desde la ciudad donde vivimos, Santa Rosa, emprendimos un emocionante viaje de 200 kilómetros en carretera para sumergirnos en la cultura y la vida de esta fascinante comunidad. Recorrimos esos kilómetros y después tuvimos que hacer 35 kilómetros de tierra para poder llegar hasta la colonia en sí. Algo que afortunadamente fue relativamente fácil, ya que el camino estaba bastante bueno, ya que había llovido hacía un par de días. Este fue el momento que nos topamos con la entrada de la colonia menonita. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a visitar una casa, la primera que aparezca, y averiguar a ver si querían hablar con nosotros, cosa que no fue tan sencillo como pensaba. Al entrar a la casa nos recibieron unos perros que, si bien no eran agresivos, no nos recibieron muy bien. Bueno, pero la cuestión fue que me bajé, golpeé las manos y no obtuve ningún resultado positivo, a pesar de que yo había visto que había gente y se guardaron, se escondieron, pero bueno, hay que respetar la manera de cada uno, ¿no? Luego de golpear un poco las manos y convencerme de que nadie me iba a atender, decidí que teníamos que pasar al siguiente lugar que nos pudiera dar un poquito de bola, ¿no? Así que ahí le dije a Lucila, vamos a buscar otro lado. Ahí empezamos a recorrer, nos topamos con los primeros buggy que le dicen. Nos hacían una seña de algo, no entendíamos muy bien qué era, no sé si no quería que lo filmara o que veníamos contramano o en realidad, no sé, sinceramente no me doy cuenta cómo viene la mano ahí. La idea nuestra era encontrar el almacén de ramos generales, la ferretería, el tambo, no sé, había una zapatería, una carpintería, un montón de lugares que habíamos escuchado que existían, pero no llegamos ni al 20%. Esto fue el primer lugar que entramos, que era un almacén de ramos generales, que ahí podés encontrar, se ve que combustible. Tienen un contenedor que se ve que está refrigerado para mantener, no sé si carne o alguna cosa así. Y tuvimos que hacer una espera ahí de un rato hasta que nos atendieron y compramos a muy buen precio unos quesos, salame, un salame común y un salame también de jabalí, que estaba espectacular. Tremendo, muy, muy bueno eso. Y bueno, a seguir viendo, a ver. Lo que sí que no nos dejaron filmar absolutamente nada adentro. Pedí bien, che, ¿se puede filmar? Mejor que no, me dijeron. Así que bueno, a encarar a seguir buscando la vuelta por otro lado. ¿Qué le íbamos a hacer? Ahí, como bolas sin manija, salimos y nos dijeron que había un restaurante ahí en las proximidades. Así que encontramos el restaurante y nos llevamos tremenda sorpresa, porque estaba muy lindo el restaurante, la comida relativamente económica y sumamente sabrosa. Eso sí, le tuvimos que meter algunos kilometritos dentro de la colonia para poder llegar ahí, o sea, el restaurante no está nada todo al lado, así pegado como estamos acostumbrados nosotros acá en la City, ¿viste? No. Eso está todo medio lejos, ¿viste? Acá tenés un montón de suscriptores más, así que Ahí está. pasale. Termina en E como la televisión española, Rodo TV. ¿Ah? Así que bueno, si tengo como 2.500 suscriptores ahora, capaz que con ustedes 40 más. Así que bueno, ahí nos encontramos con una delegación que venía de América. Toda la onda le puso la gente ahí, así que le mandamos un saludo de vuelta a la gente de América. Esta es la versión más corta del video, hicimos una más larga que la podés encontrar en el canal y donde contamos a más detalle la historia. Esto es un poquito como un resumen de lo que pasó en ese viaje. También tuvimos el gusto de conocer a Analía, que nos explicó
cómo funciona la cosa. Ella es la guía de la zona, y ella tiene todos los piques para ir, así que bueno, vamos a ver si organizamos algo, a ver si ella después nos concreta, porque ya tengo unos amigos que están interesados, que quedaron enamorados cuando vieron esto y quieren ir a la colonia menonita, así que seguramente vamos a ir por ahí por la primavera, no sé en qué fecha todavía, pero bueno, lo iremos a concretar, vamos a ver qué pasa. El miembro de la colonia que vemos acá es Gerardo, que es el dueño del restaurante, que un capo. La verdad que se pasa él y su familia, te atienden a cuerpo de rey, son espectaculares las cosas que hacen y no me quedan más que cosas buenas para decir del trato que recibimos ahí en la colonia menonita, más allá de que, como digo, hay que ir por el cauce que corresponde, porque si vas por la tuya es muy acotado lo que podés conseguir, bueno, como nos pasó a nosotros. De hecho, por eso es que planeamos hacer con Analía el próximo tour, así conocemos bien cómo viene la mano. Mirá la cantidad de cosas que hay, conserva, de todo podés comprar ahí y a un precio excelente. Así que no nos vamos a quedar con las ganas. También nos dimos una vueltita ahí en ese sulky que le dicen el buggy. Anduvimos ahí con Jacobo, se llama el pibe. Y desde hace muchos años que lo hace junto a su familia, llevar turistas a dar una vueltita ahí, y obviamente también son gente que desde muy chicos ya arrancan con la cultura del trabajo y están muy metidos en el tema de lo que hacen ellos, ¿verdad? Más allá de que nosotros desde nuestro punto de vista no lo veamos como muy normal. Pero bueno, para ellos es su estilo de vida, es lo que conocen y uno tiene que saber entender y respetar ese tipo de formas de vida, si lo podemos decir de alguna manera, o de opciones de vida, o no sé. Me gustaría escuchar, o sea, no escuchar, porque no lo voy a escuchar, pero sí leer en los comentarios qué te parece si tuvieras que vivir. Yo he visto, por ejemplo, un periodista ahí de TN, creo que es Malnati, que se pasó una semana ahí. Si tuvieras que vivir en la colonia menonita, ¿te gustaría hacerlo? ¿Qué te parece? ¿Te parece buena esa opción que toman? No nos olvidemos de que para ellos más que nada es un tema religioso. Es su religión, ellos son así y mirá cómo les va. O sea, dentro de todo tienen bastante orden, es todo muy lindo. Después vamos a ver unas tomas aéreas que hicimos con el dron de cómo tienen diagramados los campos, siempre cuidando no pasar por arriba de ninguna casa, para no invadir la privacidad de nadie, sino simplemente para que vos puedas tener una vista de cómo es desde arriba, desde el aire, ese lugar tan fabuloso y mágico, que te transporta 200 años hacia atrás. Mirá qué copado, ahí yo venía hecho un campeón, parecía la Duster eso, tremendo, la verdad que lo pasé muy lindo, me sorprendió gratamente, superó mis expectativas porque yo iba con, capaz que no tenía una idea de ver algo tan copado, pero estaba muy bueno y está sumamente recomendable. ¿Qué les voy a decir, gente? Bueno, y con ese gusto a poco nos volvimos con Gilda. Como digo, no quería dejar de levantar el dron en esas partes, así que vamos a pegar una chusmeadita. ¿Cómo se ve desde el aire, no? Acá levantamos el dron desde el restaurante de Gerardo, pegamos una mirada ahí al buggy y le pegamos una subida para ver cómo se veía. Ahí la gente nos saludaba, tremenda onda. La verdad que estuvo muy agradable todo. Bueno, vamos arriba. Mirá lo que es eso. Fíjate el orden que tienen en la colonia, que se divide en distintos campos. Todo plantado.
asfaltado, toda la tierra trabajada. No desperdician nada, te fijás. Bueno, y acá le pusimos arriba del capó de la Duster el dron y vamos arriba con el dron por la calle. La primera vez que me animé a hacer eso, viste, a que el dron me siga con la camioneta. Una belleza realmente, ¿eh? Bueno, hay una toma desde adentro. Volvemos al aire. Y los menonitas son muy famosos por su fabricación de silos y de galpones. Aparte de la prolijidad que lo hacen, y dicen que son mucho más en cuenta que otras empresas que andan por ahí. Pudimos ver mucha maquinaria. Mirá qué copado ahí como voy siguiendo con el dron a la camioneta. Obvio que voy monitoreando desde adentro con el celu, que es el que te deja ver a dónde estás, ¿no? Si conocés, me gustaría que dejaras en los comentarios en qué campo veníamos, qué campo es ese que se ve a la derecha arriba, en fin. Estaría muy copado que nos cuentes. Fíjate la cantidad de industria del agro que maneja esa gente, ¿no? Además, la prolijidad de los caminos, los alambrados, paseando por las calles de la colonia, quedamos maravillados con las estructuras que tienen ellos, donde destacan esas casas tan bien hechas, la simplicidad y la belleza de sus construcciones nos dejaron impresionados. Además, la naturaleza que rodea la colonia es simplemente asombrosa. Campos interminables, exuberantes, paisajes verdes que te invitan a perderte en la serenidad. Todo muy bien organizadito. Campo y campo y campo. Y todo trabajado. Y llegó el momento de decir adiós a esta maravillosa comunidad menonita. Nos fuimos con agradecimiento y lindos recuerdos. El viaje nos brindó una perspectiva diferente de la vida y nos enseñó la importancia de mantener viva nuestra cultura y tradiciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a la colonia menonita cercana a Huatraché. Fue una experiencia inolvidable que siempre atesoraremos. Perdón. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar una comunidad como esta, no duden en hacerlo. Los dejo un ratito con estas imágenes tan lindas del campo de La Pampa y de la colonia menonita.